años. Tú veías en La Maldición de la Malinche, en Antología 1, Canciones por la Paz, por ejemplo, entre los 14 discos grabados, México a través de tu canto. ¿Qué has visto tú en estos 40 años? ¿Como que todo ha cambiado para seguir igual o cómo, Gavino? Bueno, mira, yo he tenido la suerte de estar dentro de los movimientos sociales. No es que yo ande buscando, la gente me llama cuando hay algún movimiento importante para que yo vaya a apoyar con mi canto los movimientos sociales. Y esto me ha permitido ver la historia de los últimos 40 años en México. Y lo que he hecho yo en mi obra, en mi trabajo como compositor, es justamente reflejar esos momentos históricos. No he escrito todo lo que he vivido, pero bueno, pues es un trabajo que todavía se puede hacer. Pero lo has cantado. Sí, he cantado todos los movimientos, he participado directamente con las luchas campesinas, estudiantiles, obreras, con las colonias populares, y a eso he dedicado pues todos estos años. Digo, sin menospreciar las cosas a nivel artístico que he hecho, desde el Palacio de Bellas Artes, Palacio de los Deportes, Teatro de la Ciudad, y todos los teatros más importantes de todo el país. Y en América Latina, la canción de La Maldición de Malinche se ha hecho una suerte de himno, porque nosotros compartimos con América Latina, y digo porque yo escribí esa canción por la historia de México. Resulta que en América Latina tenemos más o menos la misma historia, los mismos conquistadores, los mismos ladrones que se han llevado buena parte de nuestra riqueza, y entonces la canción se ha convertido en todos los países en un himno. ¿De qué habla? ¿De precisamente de la conquista o de qué La es? canción habla sobre esta cuestión histórica de recibir con los brazos abiertos a los extranjeros, a los que vienen a conquistarte, aludiendo a Moctezuma II, que creía que los españoles eran dioses. Yo le llamo La Maldición de Malinche porque esto se ha repetido a lo largo de la historia. Sí, pasando por Maximiliano, ha habido gente por todo. Que en la época de Juárez, los conservadores llamaron a un rey, queríamos tener un rey. Increíble. Luego Santana, luego Trump, para acabarla. Y entonces esta maldición de Malinche no se acaba, parece. Yo a veces les digo que a mí me gustaría que mis canciones que he estado escribiendo de crítica social, de crítica contra esta deshumanización que tú hablabas en todas las noticias, de esta criminalización de la pobreza, yo le llamaría. Todo esto he estado documentándolo. Ahora estoy a punto de sacar un cancionero con 100 canciones en donde hablo de todo esto, y bueno, algunos otros poemas. ¿Te ha tocado documentar en tus letras entonces de qué movimientos, por ejemplo? La guerra, bueno, de la Guerra Sucia o el 68, porque el 68... Sí, desde el 68 yo estoy escribiendo cosas. 68 estuve en la primera campaña del Partido Comunista. Yo entré al Partido Comunista en 1976 y fue cuando el Partido Comunista dejó la clandestinidad y nos fuimos a la calle con un presidente, con un candidato a la presidencia. Y desde entonces he estado, bueno, hay incluso este disco, perdón. Sí. Este disco que tengo aquí, que se llama México a través de su canto, va relatando precisamente las cosas importantes desde la historia propiamente, que es la independencia, bueno, la llegada de los españoles, la independencia, la reforma, la revolución, y luego hablo del 68, hay una canción que tengo aquí sobre el temblor en México. Acabamos de pasar el 19 de septiembre del 85, en donde nosotros tuvimos una participación muy activa, y yo pude ser testigo de cómo la participación ciudadana supera a los gobiernos. En el temblor en la Ciudad de México, la gente de motu propio fue a rescatar la vida, y no esperaron a que llegaran los grupos de rescate, porque ni había grupos de rescate. Miguel de la Madrid vivía en otro mundo. Nosotros
nosotros nos abocamos, nos lanzamos a la calle a rescatar las pocas vidas. De esto habla la canción. Estoy hablando también de el movimiento zapatista que surgió en el 1994. Y estoy hablando de estas cuestiones de la privatización del petróleo, en fin, un montón de cosas que he estado documentando. En tus letras, ojo, estoy hablando con un documentalista de letras, de canciones. Sí, y claro. Pongamos algo de fondo de él, por favor, porque voy a ir a hacer un corte y sigo con él. ¿Qué ves ahorita? Es decir, porque vemos que esas letras pues son de mucha exactamente indignación. Mucha gente ya aquí pues te manda saludos y empecé a poner tu música y la gente lo recibió muy bien. Es decir, ese México que creímos que pues que se ha ido o no se ha ido. Mañana se presenta, por ejemplo, un libro de la biografía del hombre más rico del mundo, que lo tiene México, y que nació de una transacción de Salinas, es decir, en el 89, es decir, la privatización. La privatización, creyó que gobernaba Reino Unido, Salinas, no sé, era ídolo de Reagan y Thatcher, no sé, ¿no? Es decir, así se lo han llevado. A las 7 de la tarde, precisamente, Diego Enrique Osorno trae un enfoque crítico interesante. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué nos pasó o qué nos pasa como país? Porque tus letras, pues pareciera que cobran vigencia, ¿no? Sí, yo les he dicho que a mí me gustaría que mis canciones pasaran de moda. Quiere decir que ya se resolvió el problema o de las cosas que yo estoy hablando. Lamentablemente nos damos cuenta de que es la misma gata nomás que revolcada. Es decir, unos cuantos poderosos tienen a este país con 50 millones de pobres y un porcentaje de la población muy, muy pequeña es dueña de casi todo. Tenemos sí el hombre más rico del mundo, pero tenemos 50 millones de pobres. Un país así no puede avanzar. Un país con esta desigualdad tan tremenda, tan indignante, no puede seguir adelante. El gobierno, bueno, los gobiernos ya no gobiernan. Los gobiernos no son más que títeres de un grupo en el poder, que son realmente los grandes empresarios, los que son dueños de este país y que tienen a la población completamente en la miseria. Y las estadísticas de pobreza en México, en lugar de bajar, están subiendo, y hay quien... A través de las letras del pueblo mexicano. El pasado 10 de septiembre de este año, Gabino Palomares fue reconocido. El gobierno de Chile le entregó un reconocimiento firmado por Michelle Bachelet por su contribución con su canto solidario para con el pueblo chileno durante la dictadura pinochetista. ¿También para allá le cantaste al pueblo chileno? Mira, lo que pasa es que en la época de los años del 70, finales del 70, casi todos los 70, se vino la moda de las dictaduras en toda militares, América Latina, exacto. Las dictaduras militares, y hubo una gran cantidad de exiliados políticos, y México fue como el que los acogió, que les dio trabajo, que los albergó, que venían huyendo de las dictaduras. Yo estaba en México y empezamos a hacer un trabajo de solidaridad con Nicaragua, con Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, por supuesto, que este gran dictador que ahora acaba de pasar también lo que yo le llamo los 2 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre fue el golpe de Estado. El golpe de Estado en Chile, y el 11 de septiembre acá las Torres Gemelas, y que, bueno, yo he estado prácticamente en todos los países de América Latina cantando toda esta parte de historia de América Latina, y esta convivencia con los artistas, con los intelectuales que vinieron exiliados, a mí me dio mucha riqueza. Y ahora la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, nos condecoró a un grupo de compañeros, de gente que estuvo apoyando a los chilenos cuando vinieron acá, y sobre todo el trabajo que hicimos diplomático para que en la Embajada de México en Chile, a través del derecho internacional, se pudieran acercar
la gente que estaba perseguida, que estaba siendo amenazada, que se acercara a la embajada chilena. En México estuvimos tanto gente del gobierno, incluso Luis Echeverría hizo un trabajo importantísimo. Estuve ahora con la hija de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, y sobre todo la valentía del embajador de México en Chile en ese momento, Gonzalo Martínez Corbalá, que personalmente hay una historia ahí de Martínez Corbalá. Él estuvo sacando a la gente de la embajada y luego llevándola al avión presidencial que estaba en el aeropuerto, y con su carro estuvo haciendo viajes y viajes y viajes para salvar a toda esa gente. El ejército estuvo a punto de hacer una tontería impresionante. Llegó hasta el avión presidencial de México y se quiso subir al avión, y Martínez Corbalá agarró la bandera de México y dijo: primero me matan a mí antes de que a los exiliados. Entonces son historias que yo he estado viviendo en muchos países, que para mí el embajador de México en Chile fue un héroe. ¡Qué honor! ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves a Sonora? Con toda tu experiencia, esos 40 años documentando en letras, ¿qué piensas de Sonora, Gabino Palomares? Mira, yo creo que todos los estados y todos los municipios siempre son un microcosmos de lo que es el país. Y yo creo que en Sonora, pues sobre todo tú te das cuenta de cómo está la situación. Yo creo que, mira, los gobernantes lamentablemente no tienen una ideología de servicio. No tiene una ideología humana de servicio para la gente. Y yo siempre aludo a una de las canciones que viene en ese disco, que cuando no hay una mística de servicio, solamente hay intereses. De servirse. De servirse, no, muy buena frase, te la voy a copiar para una canción. De servirse a sí mismos y de servirle a la gente de poder. Porque les gobierna el dinero. ¿Qué pasa? Porque vemos discursos, fracasó la alternancia, aquí nos fue de la patada, compadres. Ahí era el momento, era el Fox de Sonora. Se perdió la oportunidad histórica de relanzar el poder, de oxigenarlo, llegaron a hacer lana y dinero. Y de repente llegan los gobiernos. ¿Por qué se les olvida? ¿Los gobierna el dinero? ¿Qué onda? Con algunas excepciones, no tienen una formación ideológica suficientemente consistente, y entonces entran a un lugar de poder. El poder es muy cabrón, perdón por la palabra, y el poder transforma a la gente, y sobre todo si tú no tienes una preparación humana, ideológica, de servicio, entonces la gente se vuelve loca. Y entonces si tú nada más buscas los políticos nada más buscan el beneficio personal o de grupo, pues entonces enloquecen, y ve cómo los políticos se cambian de partido como cambiarse de calzones. Y yo creo que porque van a donde se cumple su expectativa, y su única expectativa es el dinero, es el poder. Eso es lo que está fregando a México. Por eso decíamos hace un momento que el problema de México no es quién esté gobernando, porque va a pasar, está el PRI, está luego el PAN, está el PRD, estará Morena, y mientras la gente no le exija al gobierno, de la ideología que sea, del color que sea, del lado que esté, mientras la gente no le exige a ese gobierno que cumpla lo que promete primero, y luego que gobierne para la gente, que en beneficio de la gente, no en beneficio de los que tienen tantos intereses y que están aplastando al país. El país está deshecho. Decíamos hace un momento, el país está deshecho desde la macroeconomía. Vean el dólar, cómo lo agarró Peña Nieto el dólar, y a cuánto estamos. O sea, una devaluación de casi del 100%, cómo está la microeconomía, cómo están los índices de pobreza, cómo están los salarios. Los salarios en México son una verdadera desgracia. Lo que decíamos ahorita, y luego estos estúpidos, se ponen a decir que no, bueno, con tanto dinerito les alcanza a todos. Me gustaría que ellos ganaran un sueldo mínimo para que supieran.
lo que es la vida, cómo está subiendo, y sobre todo que esta gente dejara de especular con la pobreza de la gente. Totalmente. A ver, hay que invitar a tu concierto, me queda un minuto. ¿Cuándo es? Vamos hoy. ¿A qué horas? Hoy a las 7:30 de la noche voy a estar en el Teatro Emiliana Subeldía con la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez. Hoy a las 7:30 va a estar conmigo Gerardo Peña y una banda ahí que estuvimos ayer. Ir a verte. Toda la tarde estuvimos ensayando y hay una banda de músicos de Hermosillo que la gente se va a divertir. Mira, yo en el concierto no solamente Emiliana de Subeldía. No solamente hablo de política ni todo, sobre todo yo creo que la gente va a un concierto a divertirse. Y yo, bueno, creo que lo que hago es divertir a la gente. Hay canciones de Chava Flores, hay canciones en donde la gente se pone a cantar. Y bueno, yo soy un profesional de la música y entonces entiendo que vamos a hablar de cosas duras, pero también vamos a divertirnos. A reírnos. 7:30. Qué honor, bienvenido Sonora, en verdad, qué placer.